Buenos días, buenas tardes a todos los seguidores y los que nos están viendo por los canales del BRICS PSUV. Estoy en vivo de Quito con Simón Bolívar, nada más ni menos. Estoy en la casa de un amigo músico que está repitiendo, toca jazz, así que tenemos un fondo musical especial para este microprograma de BRICS PSUV. Entonces, bueno, un saludo por supuesto a la compañera Tania Díaz y a mis queridos que ustedes nunca ven lamentablemente, pero que se ocupan de toda la técnica. Yo hablo por supuesto de Beverly y de Antonio. Bueno, este video para ver un poco el contexto postelectoral. Ustedes ya saben que el 7 de febrero, por la elección presidencial, el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Araúz, ganó, llegó de primero con un resultado entre 32 y 33%, y cosa que es un excelente resultado, visto la persecución que hubo durante 4 años a esta opción política. Entonces, el correísmo se consolida como la principal fuerza del país. Sin embargo, hubo unos litigios para saber quién iba en la segunda vuelta con él. Los exit poll había mostrado que era el candidato neoliberal tradicional, Guillermo Lasso, el banquero Guillermo Lasso, que iba a acompañar a Andrés Araúz en esta lucha final, en esta segunda vuelta que tendrá lugar el 11 de abril de 2021. Sin embargo, el conteo del CNE sembró duda con la aparición de un tercer pretendente a este duelo final, en la persona de Yacu Pérez, del movimiento Pachacutic, que se benefició en algunas zonas de la Sierra Centro y Sierra Sur, y en zonas indígenas benefició de la imagen del movimiento indígena en la revuelta del 2019, acompañado también por todo un sector más urbano, más de clase media, que le dan una importancia, un discurso o una simbología ecologista de los derechos de la minoría. Sin embargo, no hay que equivocarse. O sea, el programa económico, cuando se sabe de algo, porque el discurso de este candidato ha sido muy ambiguo durante toda la campaña, es un discurso económico que no amenaza los los intereses de la burguesía y de la oligarquía local. Y de hecho hubo una pugna electoral entre estos dos candidatos que terminó en una situación completamente extraordinaria el viernes pasado, una reunión en el seno del Consejo Nacional Electoral, es decir, auspiciado por una institución del Estado, donde 2 de los 16 candidatos, es decir, 2 opciones políticas que representaban el 40% de la votación, han decidido de forma unilateral reabrir algunas urnas para volver a contar los votos. Decidieron reabrir 100% de las urnas electorales en la región de Guayas, que es la región de Guayaquil, y 50% de las urnas en 16 regiones del país. Entonces, el Consejo Nacional Electoral dio su aval para este reconteo sin haber invitado o consultado al 60% del electorado, incluyendo por supuesto el candidato ganador Andrés Araúz. Y todo eso se desarrolló bajo la vigilancia de los observadores de la OEA, bien conocido en América Latina
por haber falsificado los resultados en Bolivia y haber participado en el golpe contra Evo Morales en 2019. Entonces, por supuesto, la situación es bien compleja. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. En el CNE este día yo estaba al lado de una observadora internacional del Partido de la Izquierda Europea y no la querían dejar entrar. Entonces ella se molestó, estaba diciendo que ella tan observadora como los observadores de la OEA, pero tuvo que pelear para que la dejaran entrar a asistir a esta conferencia, rueda de prensa fuera de lo normal y fuera de toda vida política electoral normal. Ahí hemos visto una cosa, por supuesto, que va en el camino de la deconstrucción progresiva de la institucionalidad, de las instituciones del Estado, operada desde hace 4 años por el gobierno de Lenín Moreno. También en las semanas previas a esta elección, unas encuestas de perfil de opinión de una encuestadora ecuatoriana mostraba que el 58%, es decir, el 60% de los ecuatorianos no confiaban en el CNE. O sea que el árbitro electoral no generaba la mínima confianza en la población ecuatoriana. Bueno, todo eso, por supuesto, genera un clímax muy tenso, donde se presta a interpretación de los resultados y a una interpretación de fraude. Sin embargo, es muy grave lo que está pasando, es muy grave. El candidato Yacu Pérez dijo incluso que al recontar los votos, seguramente Andrés Arauz pasaría de tercero, de primero a tercero, es decir, que ni siquiera iría en la segunda vuelta. Entonces, todos los ojos deben estar enfocados en esta nueva etapa que va a durar, no se sabe cuándo va a empezar, no se sabe cuándo se va a terminar, y, por supuesto, afecta la campaña para la segunda vuelta, porque, claro, el campo correísta tiene que tener los ojos puestos en este reconteo para que no lo excluyan de forma antidemocrática de la llegada a la segunda vuelta, para que no roben la victoria a primera vuelta. Esto también está ocurriendo en un momento particular de presión política mediática, donde acusan al candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, de haber recibido $80.000 por parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN. Entonces, yo he discutido con mucha gente, incluso en los barrios populares de Quito, del sur de Quito, y o sea, da mucha risa en realidad, ¿no? Porque $80.000, aunque la suma puede parecer muy alta para nosotros, en realidad no es nada. Y entonces esta acusación no tiene ni pie ni cabeza. Sin embargo, a la demanda de la fiscal de Ecuador, el fiscal colombiano se desplazó a Quito para entregar unas supuestas pruebas que vincularía a Andrés Arauz con el ELN. En el objetivo, por supuesto, de sembrar matrices negativas y, bueno, restear las intenciones de votos para Andrés Arauz a la segunda vuelta. Creo que en el caso del ELN vemos, y en el caso del reconteo, estamos viendo que se abren muchas fuentes, ¿no? Muchos frentes, perdón, donde vemos que la pelea para la presidencia del Ecuador no va a ser simplemente electoral. Existe también, porque hubo unas impugnaciones jurídicas hechas por el candidato Yacu Pérez, incluso se puede trasladar
al campo judicial y incluso en caso de victoria del candidato Andrés Araúz, podría impugnar su victoria y quizás volver a hacer una elección. O sea, todo está en el tapete. Aquí, por supuesto, a los que nos están viendo los enseñaron a ser un poco paranoico. Yo creo que no es nada de paranoia, es más bien ser cuidadoso, ¿no? Cuidadoso con la voluntad del pueblo ecuatoriano, la voluntad que se expresó en las urnas en el 7 de febrero. Esto por la elección presidencial. En la elección legislativa, la primera fuerza del país es también el correísmo, que llega a tener 50 curules, seguido por Pachakutik, el partido que Yacu Pérez utilizó para presentarse en el CN, y hemos visto ahí también la derrota de los partidos de la derecha tradicional, del neoliberalismo conservador, que se comparten unos 15 curules cada uno. Y la sorpresa de una opción socialdemócrata furibundamente anticorreísta, que también va a ganar una quincena de curul, que nos muestra la diversidad de esta votación, que nadie puede gobernar solo, ningún bloque tiene la mayoría simple o absoluta, entonces van a tener que hacer alianzas. Y por supuesto, el candidato Andrés Araúz, en los días que siguieron la votación, llamó a una unión pragmática entre su opción política, lo que llama el progresismo, con la unidad plurinacional, Pachakutik, y la socialdemocracia, para tener un bloque para poder imponer leyes y gobernar frente a la derecha ultraliberal tradicional. Pues lo que surgió de eso más bien fue un rechazo contundente de la socialdemocracia, y en los días que siguieron esta invitación del candidato de la Revolución Ciudadana, hemos visto el pacto entre lo que llamo yo el neoliberalismo tradicional conservador, representado por el banquero Lasso, y el neoliberalismo indígena progresista en tema societal, es decir, en defensa de los derechos de la minoría, en defensa con un discurso tintado de ecología, pero sin hablar sin poner en el centro la planificación ecológica desde el Estado. Entonces, por eso hablo de pintura verde sobre una vieja propuesta, y que al final ellos compartieron, por supuesto, su rechazo común al correísmo, y yo creo también su rechazo común a un Estado fuerte en el Ecuador. Entonces, ahí estamos en una situación bastante grave, ¿no? A nivel democrático. O sea, los resultados oficiales no han sido pronunciados a una semana de los comicios, y no se sabe cuánto tiempo vamos a tener que esperar para tener unos resultados oficiales y ver quién van a pelear en una segunda vuelta. Eso es el panorama corto, para no extendernos mucho. Ahí yo creo también estamos viendo la sombra, ¿no?, de Almagro, que están viendo con el apoyo de estos dos candidatos cómo van a impedir el regreso en el Ecuador de estas políticas progresistas, integracionistas, en beneficio del pueblo entero, ¿no? Y desde aquí hemos hecho, obviamente, muchas entrevistas, mucho reportaje, sobre todo en las zonas populares de Quito, entrevistas también con varios actores del movimiento indígena. Es muy complejo entender el movimiento indígena. Desde el exterior podemos pensar que es un movimiento monolítico, pero en realidad no lo es. Hay una tendencia más clasista
marcado por una defensa de los intereses del pueblo. Hay una defensa más bohemia burgués, ¿no? Representado por Jakub Pérez. Creo que es importante decir que el líder de las revueltas contra las medidas de austeridad, esta revuelta de octubre de 2019, el líder del movimiento indígena en aquel que permitió este revolcón en Ecuador, Leonidas Issa, se ha pronunciado denunciando el pacto entre Jakub Pérez y Guillermo Lasso, diciendo que la esencia del movimiento indígena era de combatir la derecha, venga de donde venga. Entonces, ahí vemos también tensiones muy fuertes alrededor del movimiento indígena. Entrevistamos a Leonidas Issa, entrevistamos a otra dirigente indígena cercana a la Revolución Ciudadana. Es falso, completamente falso, de decir que el movimiento indígena apoya de forma monolítica al candidato Jakub Pérez, de forma incondicional, con un apoyo lleno como una luna llena, ¿no? Pleno como una luna llena, para retomar unas palabras bien conocidas de nuestro querido comandante Chávez, en otro contexto, por supuesto. Y aportaron precisiones, ¿no? Esta compañera Paulina me aportó unas precisiones sobre las tensiones que existen. Me dijo que la gran mayoría de los indígenas en el Ecuador no está tan politizado, es decir, que están fuera de organizaciones que hablan en su nombre, incluso la CONAI. Pachakutik es el brazo político de la CONAI, pero no es la CONAI, no representa realmente la voluntad de las bases indígenas. Creo que es bueno volver a ver una entrevista que se hizo en los canales de Brix PSUV, que tuve el honor de hacerla con Ricardo Patiño y Doris Solís, una diputada, Ricardo Patiño, antiguo canciller de Rafael Correa, Doris Solís, diputada de la Revolución Ciudadana, donde indica y muestra que Pachakutik en la Asamblea Nacional votó todas las leyes que proponía la derecha más ultraliberal del país. Entonces, por supuesto, hay tensiones entre los indígenas que viven en zona rural y los indígenas que viven en zona urbana. Hay también un detalle importante, es que muchos indígenas, yo creo que 50%, viven entre la región de Quito, o sea, ni siquiera entre Quito y Guayaquil, es decir, en zonas urbanas, donde ahí también se construye diferentes visiones, visto los ingresos también que tienen toda esta gente. Hay indígena urbano de clase popular, hay indígena urbano de clase media, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay ni un pensamiento político unificado, o sea, hay una pluralidad de visiones en el seno de los indígenas del Ecuador, y creo que eso va a ser precisamente un reto del candidato Andrés Araúz de ir a hablar, de tender puente, no solamente con la parte más de izquierda, ¿no? Con visión de clase del movimiento organizado indígena dentro de la CONAI, con gente como Leonidas Issa o Jaime Vargas, y también con esta gran masa de personas indígenas que finalmente no está tan politizado y que pueden ser una avanzada electoral para él. Ahí estamos en un estado muy, muy particular, de tensa calma, como diría el amigo Marco Teruggi, en una situación donde la campaña para la segunda vuelta no ha arrancado. Yo creo también que toda esta negociación era una manera también de retrasar el inicio de la campaña para la Revolución Ciudadana, ¿no? De no saber, que haya una indefinición sobre cuál estrategia adoptar, porque no saben
cuál va a ser el candidato. Yo creo, o sea, no, que deberían ya entrar en campaña, poco sea la opción política que se van a enfrentar. De todas formas, será un neoliberalismo a nivel económico y un continuamiento de las políticas de destrucción del Estado y de la institucionalidad operada ya por Moreno. Sin embargo, estamos en este estado, por eso digo tensa calma, porque las calles de Quito por lo menos están muy tranquilas, estamos en carnaval además, y entonces tensa porque se está jugando mucho en estos momentos, y ni más ni menos se está jugando la democracia en Ecuador, ¿no? Entonces, solo por eso hay que estar muy pendiente de lo que va a ocurrir en los próximos días y cómo va a cambiar el panorama político electoral con la definición del reconteo y con los múltiples frentes político-mediático que seguramente surgirán contra el candidato Andrés Arauz. Les habla Roman Migus, les hablo desde Quito, Ecuador. Un gran saludo a todos los que nos están viendo por los canales de BRICS-PSUV. Chao. Hola, este es un informe especial para En Línea con BRICS-PSUV desde Bogotá, Colombia. Esta semana vamos a hablar de la situación política colombiana, de cómo ha venido evolucionando la pandemia del COVID-19, de la situación política nacional también y de las relaciones internacionales y de cómo Colombia las ha venido afrontando, inmiscuyéndose en las situaciones y en las políticas internas de otros países. Desde el punto de vista de la pandemia del COVID-19, se alcanzaron cifras superiores a los 55.000 muertos, que es una tasa superior a las muertes que tenía Colombia por el conflicto armado interno. A principio de año hubo momentos en que había 15.000 contagios o más de 15.000 contagios diarios. La cifra un poco ha venido bajando en estos últimos días, digamos, pero la situación económica y social es muy complicada porque durante todo este proceso de pandemia, si bien es cierto al principio hubo unas restricciones y unos pequeños auxilios, digamos, lo que se planteó fue básicamente hacer una apertura. Sí, estamos en aislamiento preventivo, pero básicamente hay un montón de salvedades y esas salvedades hacen que la gente pues tenga que salir a trabajar porque no tiene comida. El Estado colombiano no ha garantizado suficientes recursos para garantizar que todos los colombianos tengan lo mínimo para subsistir, y en esa medida hay un problema socioeconómico grande que va a repercutir en las próximas elecciones. El Estado colombiano adquirió créditos internacionales por más de $10.000 millones, dicen ellos, para compra de vacunas y garantizar respiradores y todo eso, aunque no han sido suficientes las UCI y los aparatos respiratorios, y tampoco la gente siente que se haya visto toda esa cantidad de dinero. Para suplir esos créditos y para los problemas económicos que tiene Colombia, se está planteando, esta última semana se planteó una reforma tributaria que eleve o que grave más productos de la canasta familiar para garantizar una recolección mayor de recursos, porque el Estado colombiano está en déficit. Esas son medidas que han caído mal en la población. De hecho, el presidente Iván Duque ha caído en las encuestas, y el candidato opositor, el principal candidato opositor, que es Gustavo Petro, segundo en votación en las elecciones pasadas, ha aumentado un poco su imagen positiva. Todo esto a raíz del mal manejo de la pandemia y de un desgaste grandísimo que tiene el gobierno nacional, no solamente por la pandemia, sino porque la situación social es grave. Si podemos recordar que antes de la pandemia, a finales del 2019, Colombia vivió grandes manifestaciones y grandes momentos de protesta, cansados un poco de la situación social, pero también se sumaba a la situación de la violencia, el asesinato de más de 1.500 líderes sociales en los últimos 4 años, más de 258 firmantes de paz de lo que fueran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP, que han sido asesinados a la fecha. Y pues es una situación insostenible porque la violencia ha venido recrudeciendo, violencia que ha recrudecido
porque la implementación de los acuerdos de paz no ha sido desarrollada por parte del gobierno de Iván Duque y del gobierno del uribismo. Cabe recordar que el acuerdo de paz tenía varios componentes importantes, como la reforma rural integral, que permitía que millones de campesinos tuvieran acceso a tierra, se les garantizara títulos de propiedad, y aparte de eso hubiera subsidios, créditos, vivienda, ¿cierto?, capacitación, tecnología, vías para que el campo colombiano vuelva a ser rentable. El campo colombiano no es rentable, razón por la cual es un campo que en muchos lugares olvidados de lo que se denominan los territorios nacionales, los campesinos se ven obligados a la siembra de hoja de coca. Y otro componente importante de ese acuerdo de paz era el punto 4 de la sustitución voluntaria de cultivos. El Estado debía renunciar a la persecución a estas personas, garantizarles créditos, tierras, subsidios, y que un campo rentable les permitiera sustituir voluntariamente esos cultivos por productos por alimentos, digamos. Esto se ha implementado muy poco en Colombia, y a raíz de eso, digamos, los cultivos han aumentado, salieron las FARC de los territorios, que fuera la guerrilla más grande, y estos territorios no fueron, digamos, no hubo presencia del Estado más allá de ciertos aspectos militares, quedaron a la merced sus habitantes, y pues con un negocio como el de la cocaína, que es muy grande, que genera muchísimos recursos, que mueve muchísimos millones de dólares, pues quedaron un poco a merced de mafias y de narcotráfico, que cuando estos campesinos empezaron a plantear la sustitución voluntaria de cultivo, por ejemplo, en muchas de las regiones del país empezaron a ser asesinados. Esa es una de las causas importantes de las muertes, sumado también a la violencia política. Hay un resurgir del paramilitarismo en Colombia, y ese resurgir del paramilitarismo en Colombia tiene como consecuencia la muerte de líderes sociales. Todas esas muertes, todos esos descontentos, sumado a una creciente pobreza, a un aumento de la pobreza en Colombia, ha hecho que la situación del país sea cada vez más complicada desde el punto de vista social, que el presidente Iván Duque y que el uribismo sienta que está perdiendo apoyo, y esa pérdida de apoyo que se demuestra, por ejemplo, en encuestas, y en una posibilidad que se está abriendo de un frente amplio, una coalición grande donde estén muchos sectores del espectro político, desde la izquierda hasta el centro, inclusive algunos sectores de la derecha, para derrotar el uribismo, para la implementación del acuerdo de paz. Ese es uno de sus ejes, la implementación del acuerdo de paz. El uribismo ve esto con recelo y ha empezado a actuar con alguna desesperación, si se puede decir así. Por ejemplo, las relaciones internacionales de Colombia han sido muy mal manejadas. Desde el punto de vista por ejemplo, se inmiscuyeron en las elecciones de Estados Unidos, y sectores del Partido Demócrata llamaron la atención y dijeron que eso pudiera tener consecuencias, porque había candidatos en el sur de la Florida que estaban haciendo apología, por ejemplo, a que Joe Biden era más o menos aliado del presidente de Venezuela, y con toda esta retórica del castrochavismo que desde el Partido Demócrata no fue bien vista, inclusive diciendo que podía poner en peligro el bipartidismo de la política internacional. Esa es una de las primeras del año pasado y de este año. Paradójico, porque digamos, Colombia siempre fue un alfil de Estados Unidos, y una de las cosas que llama la atención es cómo se inmiscuyó el uribismo en la política de allá, y esa toma de partido a favor del expresidente Donald Trump le salió un poco caro al partido de gobierno. Pues estaban acostumbrados a meterse en Venezuela, como ya está visto, pero en Estados Unidos nunca lo habían hecho, y eso, digamos, fue algo sorpresivo un poco. A eso tiene que sumarse lo que Colombia hizo el año pasado respecto a Venezuela, de apoyar desde el territorio colombiano invasiones, y de tener desde Bogotá casi que ser un centro de conspiración contra el gobierno bolivariano, sumado al que, al ser Cuba sede de los diálogos también con el Ejército de Liberación Nacional, sirviera de excusa para que Colombia pidiera a reiteradas ocasiones que se rompieran todos los acuerdos internacionales para preservar ese acuerdo, que entregara a los negociadores del ELN, y que Estados Unidos pusiera como Estado terrorista a Cuba. Ayer la Cancillería cubana emitió un comunicado sorprendida, precisamente porque la semana pasada la Embajada cubana en Bogotá pasó un informe, o pasó una información
que alertaba al gobierno colombiano sobre algunas acciones militares del ELN, pues que tenían ellos información y que querían evitar derramamiento de sangre, y esa información clasificada de inteligencia o por lo menos sensible, en vez de ser verificada inmediatamente, fue utilizada mediáticamente. Es decir, el comunicado de la Cancillería cubana dice que los sorprende cómo una información sensible a los 15 minutos de haber sido entregada al gobierno de Bogotá estaba en los medios de comunicación utilizándola como arma política contra el ELN, pero también siendo utilizada como arma política contra Cuba, para decir que Cuba debía entregar al ELN, para decir que Cuba, pues a los miembros que están allá del equipo negociador del ELN, y para más o menos reiterar la postura que tenían de que el ELN auspiciaba a grupos terroristas. Entonces esa ha sido otra de los malos manejos que ha tenido Bogotá en sus relaciones internacionales, Estados Unidos, Cuba. Y hay otra noticia importante, que fue la visita del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, a Ecuador, en donde se supone lleva unas pruebas incautadas al que fuera el comandante Uriel, que era el comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN en el Chocó, ¿cierto? En una zona muy alejada de Ecuador, en donde muy poco posible fuera que tuviera presencia ese comandante, pero se supone que la información de inteligencia de la que dispone la Fiscalía colombiana dice que en los computadores de Uriel había información que demostraba una posible financiación del ELN a la campaña de Arauz en Ecuador. Eso fue rechazado en Colombia por la mayoría de los políticos y de las bancadas. Fue rechazado por el expresidente Samper, por el ahora Partido Comunes, por los partidos del bloque de centro, de los partidos que apoyan el acuerdo de paz, diciendo que Colombia debe dejar de inmiscuirse en la política interna de los demás países, ya como lo hace con Venezuela, como lo hizo con Estados Unidos, y ahora como lo intenta hacer con Ecuador. De hecho, el expresidente Samper le plantea al fiscal que deje de meterse allá. Y digamos que no tiene muchos elementos de prueba, porque el comandante Uriel, que fue muerto en combate hace algún tiempo, no tenía cercanía, era imposible, que se supone que había tenido contacto en un evento del progresismo internacional, del progresismo latinoamericano, pero ese fue un encuentro virtual, es decir, poco probable que haya podido tener ese encuentro. Y básicamente es como lo mismo de la matriz que quieren mover con Venezuela. Entonces eso ha sido un poco lo que ha venido desarrollando, lo que ha venido haciendo el gobierno de Bogotá a nivel internacional. Como ustedes sabrán, el gobierno de Joe Biden no ha tenido las mejores relaciones. El presidente Duque no fue invitado, el embajador Francisco Santos, que es el embajador de Colombia en Washington, estuvo bien alejado en la posesión. Esto para hacer un resumen de cómo ha venido Colombia tomando su política internacional o desarrollando su política internacional. De hecho, el mismo gobierno de los Estados Unidos ahora plantea críticas a la implementación del acuerdo de paz, se muestra preocupado respecto a la muerte de líderes sociales, sumado a un reciente informe de Human Rights Watch que no deja muy bien parado al gobierno de Bogotá y hace que Colombia sienta presión internacional. A eso debe sumarse las continuas comunicaciones de la misión de verificación de las Naciones Unidas, preocupada por lo que viene pasando respecto a la implementación del acuerdo, con Colombia en una situación política nacional un poco desesperada, el uribismo, apelando a escándalos que tienen que ver con Venezuela, a escándalos que tienen que ver con Ecuador, a meterse con Cuba, es decir, tratando un poco de desviar la atención, o por lo menos así se entiende desde los sectores progresistas, desde los sectores revolucionarios, o desde los sectores democráticos, no necesariamente de izquierda, que ven que el uribismo actúa con una especie de desespero, que está buscando cazar pelea, que está buscando un enemigo para a partir del miedo y a partir de la confrontación y a partir de la supuesta intervención de Venezuela, o de parar el comunismo internacional, o de el terrorismo internacional, que el ELN financia Ecuador, que el ELN se mete en Cuba,
que el ELN está en Venezuela, dice constantemente. De hecho, hace poco el gobierno bolivariano también se expresó respecto a eso, que era un montaje. Entonces está en una situación un poco de desespero nacional y eso hace que esté como un poco a la búsqueda de pelea, a la búsqueda de desestabilización, a la búsqueda de que la política internacional haga parte de la próxima campaña, alegando que están combatiendo a grupos terroristas, digamos, que es un poco su discurso. Desde el punto de vista de la política nacional, como ya habíamos dicho, no se encuentra muy bien parado el uribismo y eso hace que para las próximas elecciones se piense que es posible que se dé una coalición y esa coalición pueda derrotarlos. Una coalición que tiene como eje central el acuerdo de paz. Si bien es cierto, aún existen fuertes divisiones o fuertes diferencias en todo este espectro, los dos grandes bloques que existen tienen como premisa la implementación del acuerdo de paz y la derrota del uribismo, que eso es un poco lo que viene pasando, como para poder contar un poco lo que pasa en Colombia.